Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vengo a hablarte sobre los límites, de cómo educar en casa con los límites. Y es que muchos padres y madres nos comentan que tienen dificultades a la hora de poner esos límites, esas barreras, esas líneas rojas, esas reglas, esas normas. Y bien, el punto es cómo podemos empezar a poner esos límites a nuestros hijos e hijas. Primero hay que explicar que venimos de unas generaciones anteriormente, hace ya décadas, donde la forma educativa era más a través del miedo, de la presión, opresión, de la coerción, es decir, un entorno donde las libertades estaban muy limitadas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a partir del efecto péndulo, que es decir, de un extremo a otro, nos movimos hacia unas generaciones donde padres y madres decidieron que no querían poner más límites. ¿Por qué? Porque conectaban con sus yos de la infancia, donde vivieron una infancia o una adolescencia muy limitada. ¿Y qué hacen? Pues justamente todo lo contrario. Deciden que no quieren poner ningún tipo de límite a sus hijos e hijas. Son padres y madres que, pues, de alguna forma pasan un poco de las horas de llegada de sus hijos, o no le prestan mucha atención al tema de las obligaciones en casa, o el uso o abuso del móvil, etcétera, ¿vale? Aquí no estamos para juzgar, simplemente vamos a dar soluciones, vamos a dar herramientas para que cada persona pueda hacer los cambios que le puedan, pues, ir mejor, ¿no? Hay que decir que los límites son necesarios, es decir, una educación sin límites es una educación condenada al fracaso, básicamente porque los límites nos ayudan también a poder convivir, a poder también tener una convivencia en el entorno familiar. Hay que también decir que por experiencia he podido acompañar y ayudar a jóvenes donde habían pasado por ese tipo de situaciones familiares donde no habían tenido ningún tipo de límite. Y es curioso porque uno de los comentarios que más me decían era: ojalá, Oriol, me hubieran puesto más límites, porque habría aprendido, pues, cómo desenvolverme mejor en el día a día o en mi vida. Así que los límites son importantísimos. Básicamente, ¿un límite qué es? Un límite es una norma, es un establecimiento de pautas, de reglas que ayudan a guiar a nuestros hijos e hijas. Esto lo podemos aplicar en cualquier tipo de ámbito, desde horarios de sueño, horarios de comida, tareas o implicaciones en casa, el hecho de poder también implicarse con la familia. Es decir, podemos poner límites o normas en muchos ámbitos, en muchas áreas. Lo importante es que los límites sean coherentes. La coherencia es lo más vital. Tú no puedes decirle a tu hijo o tu hija que hay un límite, hay una norma, hay una regla de uso de móvil mientras tú estás todo el día pegado en el móvil. Tú no puedes decirle a tu hijo o a tu hija que hay una regla o una norma en casa que es, elemento, reciclar, cuando tú, pues, tiras toda la basura de la manera que tú te da la gana, sin reciclar. Es decir, la coherencia es lo mejor a la hora de poner esos límites. Y luego entramos también en que esas reglas, esos límites, también en función de las edades, porque no es lo mismo un niño o una niña pequeño que un adolescente o un preadolescente, pero es muy importante también que puedan quedar pactadas, es decir, que se puedan manifestar. Hay gente que le gusta tenerlas escritas, esas normas, esas reglas mínimas en casa, en la nevera o en un lugar visible, o hay gente simplemente que las verbaliza y las va repitiendo. Da igual, pero sí que es importante que tienen que quedar claras. ¿Por qué? Porque a veces esa ambigüedad hace que no haya, pues, un cumplimiento. ¿Por qué? Pues porque los jóvenes o los propios niños y niñas, pues, no acaban de entenderlas del todo. Y luego vamos a tratar el tema de la culpa. La culpa es algo que la gran mayoría de los padres y madres sufren, porque de alguna forma es la parte más emocional que les remueve, ¿no? Cuando sentimos culpa, porque a veces, pues, no sé, hemos puesto un límite de que si nuestro hijo o hija no está estudiando, pues vamos a delimitar, vamos a hacer un movimiento, un régimen de uso de la videoconsola, o vamos a hacer un régimen de uso de cualquier juego que tenga, ¿vale? Si luego nos sentimos culpables porque nos sabe mal, porque vemos que que no está pasando bien, porque hemos puesto ese límite o esa delimitación, hay que preguntarse cuál es la intención positiva, es decir, cuál es el para qué. El para qué es que mi hijo se estudie, que para mi hijo o mi hija pueda concentrarse, que pueda tener un buen resultado a nivel académico, que luego pueda ser de ayuda para poder seguir avanzando la vida. Y cuando conectamos con la intención positiva, nos ayuda también a sentirnos más tranquilos y tranquilas, porque estamos viendo que ese límite, esa confrontación o esa delimitación tiene una finalidad, tiene el propósito de hacer que mi hijo o mi hija pueda avanzar a la vida, pueda avanzar en sus estudios, en su ámbito académico, donde sea. Así que los límites son necesarios, son parte fundamental en la educación de nuestros hijos e hijas. Y es algo que, si tú no lo haces, al final
tu hijo o tu hija lo va a sufrir. ¿Por qué? Pues que porque va a crear un sistema de creencias, valores a su manera. Y eso de a su manera, pues a veces no es del todo equilibrado. ¿Por qué? Porque necesitamos siempre una guía, o al menos en los primeros años de vida, ¿no? Esa etapa de infancia, preadolescencia, adolescencia, unas guías que nos ayuden también a saber qué es lo importante o qué podemos priorizar. Luego él ya creará su propio sistema de creencias y valores, pero sí que es importante que al menos en los inicios tenga esas líneas, esas marcas por donde guiarse. En futuros vídeos comentaremos más pautas sobre consecuencias, límites, acuerdos, pactos y también cómo gestionar con casos concretos. Si te ha gustado este vídeo, dale like, comparte, comenta y suscríbete en el canal para futuros vídeos. ¡Nos vemos! ¡Chao!